Vaya por favor a Josué capítulo 24. Vamos directo a Josué capítulo 24. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Y vamos a pernotar en el 16. En el 14 y el 15. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y recuerda que estamos en esta semana, ¿no?, de honrar a los padres. Pero hay una responsabilidad de parte de los padres que hay que descargar. Amén. Ahí está cuando lo tenga, hermano. 14 y 15. 24, 14, 15. Y mire, lo voy a complacer. Se la voy a leer en la Reina Valera 1960. Yo la tengo en la versión internacional, pero lo voy a complacer. ¿No traíste Reina Valera? Así dice la bendita palabra del Señor. El 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le pido perdón, voy a leer la versión internacional. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Por favor, glorifícate como solamente tú lo sabes hacer. Nuevamente, Señor, la escuela bíblica toma una conexión con el mensaje, lo cual demuestra que tú le estás hablando, Señor, no solamente a nuestra iglesia, sino a las miles de personas que ahora se conectan a través de nuestra página de Facebook, de diferentes partes del mundo. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo con nuestra iglesia. Por favor, que tu palabra llegue, porque tu palabra es viva y eficaz. Y mediante estos medios podemos llegar a allende los mares, a lugares que posiblemente no podemos llegar físicamente, pero tu palabra sí llega. Allí en Pakistán, en India, en África, Sudamérica, Centroamérica, por favor, que sea tu palabra, Señor, de una manera especial, ministrándole a estas personas que puedan estar por diferentes situaciones, a nuestra isla Puerto Rico por igual. Glorifícate, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. La gloria y la honra es tuya. Amén. Puede sentarse, hermano. Mire, hay una película que yo vi hace tiempo. Sí, eso es al final. Hay una película, sí, al final. Y al final lo del porchubito. Hay una película que yo vi hace mucho tiempo atrás. No recuerdo el nombre, creo que es Un amor de verano, creo. La trama de la película es que este joven está enamorado de esta niña que está en el barrio y su abuelo le dijo que la única manera de usted enamorar a una joven era demostrarle interés. Así es que él, literalmente, identificó en qué cuarto ella dormía y en la ventana donde ella dormía, frente a la ventana hizo un campamento.
Y allí decidió pasar el verano hasta que ella se diera cuenta que él estaba enamorado de ella. La película, entonces lógico, él, sus padres lo conocían, pues hablaron con él, le pidió permiso y su padre, el padre de la joven, era bien religioso. Y vio eso, pues está bien, no hay problema. Después que tú no cruces la raya, no hay problema. Y se lo permitió. En el diálogo, porque entonces la muchacha se dio cuenta que él estaba allí toda la tarde, salía por la ventana a hablar con él. Y desarrollaron una amistad. En una parte él le dice a ella que su papá es bien religioso, pero que ella no comparte como que la fe de su papá y el por qué. Y ella dice, es que para mí, yo siento que todo eso es una hipocresía. Y le explica el por qué. En una ocasión yo estaba pequeña y mi papá, como es bien maceta, bien avaro, de hecho la avaricia es un pecado que la Biblia lo condena, es bien avaro. ¿Puedes tú levantar la mano un segundo? Ok. Es bien avaro. Cuando las temporadas pasan, para economizarse dinero, es que él compra las cosas del próximo año. Que eso no es nada mal, yo lo hago también. Pero que en el papá compró unas tarjetas, creo que era de Navidad, las va a pagar y la joven le cobró de menos. Y su papá se dio cuenta que le cobró de menos. Y ella en la narrativa dice que su papá se fue celebrando que ella le cobró de menos por lo que se había ahorrado. Y para ella eso había sido un gesto deshonesto. Y ese gesto deshonesto de parte de su papá, ella como niña lo vio como una acción contraria al cristianismo. Y por más religioso que su padre pretendía ser, no modelaba el cristianismo. Entonces uno dirá, pastor, pero es que no, es que ese es el problema. Lo que yo predicaba el domingo pasado. Usted y yo como hombres tenemos una influencia sobre nuestros hijos o hijas. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que desde los años 60 y 70 y previo al 60 y al 70, desde la revolución industrial, la figura paternal ha ido en un proceso de decadencia. Principalmente en el 70 y en el 80, cuando el feminismo toma fuerza, la figura del padre viene a ser una figura patriarcal. Y el feminismo ha dirigido todas sus energías para destruir la visión del padre, denigrar la visión del padre y presentar al padre como una persona que lo único que hace es maltratar, herir y lacerar a los niños. No una persona amorosa, sino una persona dada al alcohol, a la falda y a maltratar a la madre y a maltratar a los niños. Tanto que es así que en los tribunales el padre siempre es el malo, la buena es la madre. Cuando hay un divorcio, la madre tiene que tener control de todo lo que el padre va a hacer con el niño o con la niña. Y quiere saber todo, a dónde lo va a llevar, qué hiciste con él, qué hiciste y lo otro. Pero si el padre cuestiona a la madre, ahí viene el problema. Porque la figura del padre se ha deteriorado, se ha destruido. Y usted se preocupa por la comunidad LGBTQ+. Su problema no está ahí. Su problema está en el feminismo, que se ha quedado con las iglesias. Se cuestiona el patriarcado. Y se ve el patriarcado como algo malo, como algo que sujeta a la mujer, como algo que destruye a la mujer. ¿Y el matriarcado qué hace? ¿Honra al hombre o lo destruye? Lo destruye. Así que los dos están mal. En la figura de Israel, el padre era parte de la crianza del niño. Regularmente en Israel habían trabajos, se daban servicios, pero eran limitados. Pero cada casa era su propia empresa. Pero el padre, cuando venía de estar en el campo, estaba con su hijo.
se relacionaba con su hijo. Tanto que es así que cuando el padre venía del campo, desde que el niño ya estaba destetado, que tenía 1 o 2 años, el padre lo sentaba en su regazo y le hacía toda la narrativa de la Biblia. Le explicaba la ley, se la narraba como cuento, porque era lo que el Señor había mandado. Tú tienes que educar a tu hijo en mi palabra. Y cuando habla de la palabra, habla de la ley, habla de Génesis, lo que se conocía en aquel momento histórico. Así es que el padre sentaba al niño en el regazo, tenía a la niña en otro lado y le contaba la maravilla que Dios había hecho con Israel, para que de esa manera la palabra fuera creciendo en ellos. Y era un padre amoroso, era un padre que tenía cuidado de su familia. Pero producto de la industrialización, producto de cómo el evangelio de cómo el mundo, se fue desarrollando, los padres solamente se convirtieron en proveedores. Proveedor de las cosas materiales, no de lo espiritual. Le hemos dejado eso a las mujeres. Que la mujer sea la que eduque al niño. ¿Y el hombre qué hace? Trabajar. Trabajar y trabajar. Y cuando llega a la casa llega explotado. No se sienta a hablar con el niño. No se relaciona con sus hijos. Luego el hijo crece y termina destruido. Luego la casa se convierte en un desastre y culpamos al niño. Y culpamos a la madre o culpamos al padre. Los dos son culpables. Esa es la realidad. Los dos son culpables. Josué está en un momento difícil de su ministerio. Ya está por terminar. Y le advierte al pueblo lo siguiente. Y es interesante porque ahí Josué da un detalle que usted no sabía. Los dioses que tus padres honraron en Egipto. Así que el pueblo que Dios fue a liberar de Egipto era un pueblo pagano. Que habían olvidado sus raíces, que habían olvidado las promesas que Dios le había dado a Jacob y que le había dado a Abraham. La crisis, todo eso se olvidó. El pueblo se inclinó a otros dioses y ya estaba conociendo a otros dioses, los amorreos. Porque como yo explicaba cuando hablaba a los corintios, los israelitas no tenían problema con ver a otros dioses y adorar a otros dioses. El problema era que no podía haber un Dios por encima de Dios, pero los demás ellos lo veían como aceptable. Josué aquí le está diciendo, no, yo y mi casa solamente serviremos a un Dios. Josué no está hablando de él, date cuenta, Josué está hablando de su casa. Josué está hablando de su casa. Josué habla de su casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa. El responsable de pastorear tu casa eres tú. El responsable de dirigir tu casa eres tú. El responsable de la salvación de tus hijos eres tú. Eres tú quien tiene que sembrar la semilla. Eres tú quien tiene que procurar que esa semilla florezca. Y como muy bien decía Anthony, por eso en ese tema no quise aportar. Eres tú que tienes que conocer el proceso de desarrollo de tu hijo. Saber las etapas de tus hijos. Y lo que Anthony dijo es totalmente correcto. Tú no puedes estarle metiendo por ojo, boca y nariz el evangelio a tus hijos. Modélalo. Vívelo como la narrativa que te hice. Que tus hijos vean la transparencia. Que te vean molesto. Que te vean feliz. Que te vean triste. Que te vean compartir. Que deje de pensar que el cristianismo son procesos religiosos. ¿Recuerda que predicaba el domingo pasado? Usted es un padre religioso o su vida está consagrada a Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra vida consagrada a Dios. Nuestros hijos tienen que ver cómo Dios obra en mi vida. Yo tengo que ser un libro abierto con mis hijos. Yo no puedo proyectar todo lo correcto, distorsionado, de que Dios es bueno, perfecto en todo. Y que yo estoy de acuerdo con todo con Dios. Eso es una mentira y usted sabe que no.
Hay cosas con las cuales tú no vas a estar de acuerdo que Dios está haciendo, pero tú las aceptas porque lo amas y porque te salvó. Y tus hijos tienen que ver eso. Tú no puedes proyectarle a tus hijos que la vida es perfecta y que todo les saldrá bien si tienen a Dios. Eso es mentira. Tú tienes que decirle que Dios los acompañará en todo proceso de su vida. Y que vendrán momentos difíciles, que la vida es un reto, que la vida te va a dar un golpe que te va a virar patas arriba. Pero aferrado a Dios te podrás levantar y ese golpe se convertirá en una enseñanza para tu vida. Porque la vida, como muy bien decía don Alfred, se construye de tropiezos. Los tropiezos son parte de la vida. Cristo tuvo tropiezos. Y tenemos un problema mayor. Porque producto de que los hombres han rendido su responsabilidad, los hogares se han destruido. Y tenemos muchos hogares destruidos. Entonces ahora el padre tiene el reto de lidiar con un divorcio. Y en el proceso de divorcio ha tenido que tener ahora unos niños, los cuales tiene que buscar la manera de cómo educar. Alaba. No le toca a la mamá, te toca a ti. Ya esa no es tu mujer. Esa es la madre de tus hijos. Ahora estos hombres, los hombres, tienen que lidiar con esos hijos porque son su responsabilidad. Y delante de Dios vas a tener que dar cuenta por ellos. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega el divorcio, el hombre sigue pensando que esa es su mujer. Y quiere saber lo que la mujer hace, lo que la mujer no hace. Y usted está equivocado. Ya eso se rompió, se acabó. El hogar se destruyó. Usted tiene frente a usted el reto de buscar la manera de cómo proteger a sus hijos. Y buscar la manera de cómo ser presente en la vida de tus hijos. No solamente enviar la pensión, sino estar cuidando la vida emocional, la vida espiritual y la vida física de tus hijos. No de la mamá. Tu configuración tiene que cambiar. Ella no es tu esposa. Ella es la mamá de tus hijos. No era lo que Dios quería. No era el escenario perfecto. Pero es con lo que tienes que bregar. Es con lo que tienes que bregar. No te puedes desconectar de tus hijos. ¿Qué hacen muchos padres? Se desconectan de sus hijos. Se olvidan de los hijos. No les importan los hijos. Tus hijos son parte de tu casa. Tus hijos son parte de tu adoración. Lógico. Vamos por otro lado. Tú tienes que lidiar a veces con una madre que no ha hecho el detach y no te ve a ti como el padre de sus hijos, sino te ve a ti como el hombre que le hizo daño o lo que sea, porque rápido el enemigo viene a colocar cosas en la mente de esa mujer, no quiere ver al padre de sus hijos, no soporta al padre de sus hijos y para ella los hijos son de ella, no tuyo. Entonces te va a hacer todo lo imposible para que tú no te relaciones con esos niños. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la mayoría de las veces vienen los muchachos y te lo ponen en tu contra. Hablándole mal de ti. Y sacando todas las cosas negativas que tú le hiciste durante el matrimonio. Y esa es la realidad. Entonces tú como padre cristiano, ¿qué vas a hacer? Y vas a tener que lidiar de una manera tal que si lo que te permiten ver al nene o a la nena a mediodía
Coge el mediodía y disfrútalo. Lo importante es que tu hijo vea que tú estás ahí presente. Que cuando tu hijo te llame, que tú lo escuches y atiendes la llamada. Y aprende a establecer una línea de conexión con tus hijos. Eso las madres no lo hacen. No, él es menor de edad, tú tienes que hablar conmigo. ¿Quién te dijo a ti eso? Eso es falso. Ni en el tribunal eso es así. En lo relacionado al sustento del niño, eso usted lo trabaja con la mamá. En lo relacionado a cómo a él le va en la escuela, los retos que tiene en la escuela, eso usted lo puede hablar directamente con el niño. Usted no necesita a la mamá, para que lo sepa. Y el tribunal respeta las relaciones paterno-filiares. Y usted como padre, si no le permiten ver a sus hijos, usted tiene que estar peleando en el tribunal para su tiempo. Y usted como padre cristiano, eso es lo que le toca hacer. Alaba. ¿Por qué? Porque eso es la bendición que Dios te dio. Tus hijos. Y vas a tener que dar cuenta algún día delante de Dios. Si ya los hijos son grandes. Aquí vamos para la otra parte. Y las madres le contaminaron el corazón. Usted lo que le toca es orar. Y confiar que Dios se glorifique en la vida de esos jóvenes. No te sacrifiques porque vas a perder el tiempo. Porque sus ojos están contaminados. Su corazón está contaminado. Pero cuando tu hijo te llame, tú tienes que estar ahí presente. Hablar con él, con ella, ser transparente. Y decirle las cosas como son. Y orar. Y confiar que Dios toque su corazón y tú haz tu parte. Tú no tienes que estártele metiendo por ojo boquinaria a tus hijos. Te podrás tirar de un piso y matarte y no logras nada. Porque su corazón está endurecido. Posiblemente porque su madre transfirió su dolor a sus hijos. Tú como padre cristiano tienes que procurar no transferirle ese dolor a tus hijos. Eso te toca a ti. Por eso cuando Anthony hablaba de la ofrenda, yo incluía la sanación emocional, la sanación espiritual y el cuidado físico. Porque yo como cristiano, que pasé por un divorcio, tengo que mantener mi corazón limpio y puro. No me puedo contaminar. Josué estaba hablando en un momento donde él había consagrado su casa solamente a servir al Señor. Y aquí no hablamos de casa, hablamos no solamente de casa, hablamos de nuestra vida. Yo tengo que consagrar mi vida a dar testimonio del Señor. Y cuando mis hijos vengan, si van a estar conmigo mediodía, tienen que ver la presencia de Dios en mi vida. En mi vida. Recuerde, se lo dice a alguien que pasó por eso. Y que está pasando por eso. Y yo tengo una relación con mi hija, ¿verdad? Dios sea la gloria, espectacular. Y yo estaba en la fe cuando experimenté el divorcio. Y desde ese día yo empecé a ver a mi esposa, dejó de ser mi esposa, para ser la madre de mis hijas, de mi hija. Y yo una vez se lo dije a ella, desde hoy en adelante, tú eres la madre de mi hija. Tú no eres ni mi esposa. Tú no eres mi ex esposa, no. Tú eres la madre de mi hija. Y como madre de mi hija te voy a tratar. Ya yo no te veo a ti como una mujer. Yo te veo a ti como la madre de mi hija. Si eso te ofende, pues brega con eso, pero es la realidad. Y yo me voy a concentrar en mi hija. Y me hicieron la vida a cuadrito, y Rose lo sabe. Usted no tiene ni idea. Y me acusaron de 40,000 cosas. A veces lloré, a veces me molesté, pero nunca se lo transferí a mi hija. Y cuando ella me hacía preguntas, mi amor, cuando tú tengas la edad, con mucho gusto lo hablamos. Ahora no. Y a la medida que ella fue creciendo, yo le fui diciendo las cosas como son. Papi, ¿por qué tú te divorciaste de mami? Mi amor, yo me divorcié de tu mamá por esto. Ya tú estás mayor, tú lo puedes entender.
fue por esto. Ah, papi, pero que tú nunca me hiciste. Ah, ok, mira. Aquí está el expediente del colegio que yo te pagaba a ti. Si tu mamá no te lo pagó, eso es otra cosa. Pero yo mi parte la di. Mira lo que yo acordé con el tribunal y con tu mamá. Ahí está. Y esa era la porción que yo te pasaba a ti mensual. Esas son las realidades. Pero es tu mamá y tú tienes que respetarla y amarla. Esa es tu madre. Ese fue el instrumento que Dios usó para darte la vida. No es perfecta, como yo como padre te he fallado muchas veces. Hay momentos de tu vida que yo no he estado presente y te pido perdón. Y eso no tiene nada que ver con ella. Eso fue un asunto mío por haberme descuidado de ti. Alaba. La semilla está ahí. Se le llevó a la iglesia. Yo le eduqué en la iglesia. Le he dado testimonio del Señor. Ella sabe cómo soy yo, mi transparencia. Ella le toca en su momento tomar su decisión y se lo he dicho, a igual que mis hijas. Ustedes no son salvas porque yo soy pastor. Están equivocadas. Yo soy salvo por la sangre de Cristo. Pero si tú no incluyes a Cristo en tu vida y empiezas a tomar decisiones sin Cristo, el problema te lo estás buscando tú. Yo como padre te llevo hasta un punto. Te toca a ti luego tomar tus decisiones. Y si tú no tomas decisiones, incluye a Cristo en tu vida, te va a ir bien mal. Y te lo dice alguien que vivió sin Cristo versus alguien que tiene a Cristo en su vida. Porque lo que tú estás experimentando ahora es lo que Cristo ha hecho. Dios te libre de encontrarte con el viejo porque no lo vas a soportar. Yo he consagrado mi casa para el Señor. Porque sé la influencia que yo tengo sobre mis hijos. Porque el padre tiene una influencia increíble sobre los hijos. La primera frase que un niño pronuncia no es mamá, es papá. Papá. Y estoy harto de decirle a la iglesia que el reflejo de Dios que los hijos reciben, lo reciben del Padre. Si tienes un padre maltratante, verás a un Dios maltratante. Si tienen un padre descuidado, verán a un Dios descuidado. Si tienen a un padre flojo, blandengue, verán a un Dios flojo y blandengue. Y les digo más. El padre que ha consagrado su casa y tiene una Débora como esposa, esa pareja lo que va a producir son hijos siervos de Dios, siervos poderosos que darán testimonio de Cristo en la tierra. No hay competencia. Yo no estoy en competencia con mi esposa. Yo como sacerdote de la casa, como pastor de mi casa, yo sé las virtudes de mi esposa y las reconozco. Hay veces que mis hijas hacen unas cosas y yo a mis hijas les digo, solo sacaste de tu maíz porque eso yo no lo tengo. Esa disciplina la sacaste de tu mamá. De mí ni te ocupes porque yo era un arrastrado. Yo en mi vida supe lo que era eso. Y siempre se los digo, la disciplina y las notas que ustedes tienen en la escuela no la tienen por mí, porque esa semilla la sembró su mamá, que desde pequeña se sentaba con ustedes y le sembró en ustedes la disciplina para estudiar. Fue su mamá, no fui yo. ¿Qué yo estoy haciendo? Reconociendo el trabajo de mi Débora. ¿Tú reconoces el trabajo de tu Débora? ¿O tú estás en guerra con tu esposa para luchar contra tus hijos? Para que te amen más a ti que a ella. Estás equivocado. No es así. Reconoce las virtudes de tu esposa. Y así es que el matrimonio se hace fuerte. Hemos dejado de construir matrimonios fuertes en la iglesia. Por eso tenemos la tasa de divorcio que tenemos. Por eso cuando Anthony decía que el pastor le preguntaba, yo sé por qué el pastor lo hace. Porque lamentablemente tenemos personas en la iglesia que se unen a formar una familia y lo que fundan es las puertas del infierno en sus casas. Porque no saben lo que es llevar un hogar. Y ven a Cristo como algo mágico.